del colegio, ¿no? Es la infraestructura del Consejo Departamental de Lima. Claro. Disculpen, Sí. ya estamos en vivo en Facebook. Ya están ingresando participantes. Ya pueden comenzar. Ok, Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradecer a todos los participantes a esta conferencia. Los saluda el ingeniero Edwin Chávarri, actual presidente del capítulo de ingenieros mecánicos eléctricos de nuestro Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Como es costumbre dentro de las actividades del capítulo programadas durante todo el año, todos los jueves a las 7 de la noche tenemos conferencias técnicas, conferencias especializadas, y hoy nos complace
en presentar una conferencia que sabemos en nuestra especialidad que tiene mucha importancia en el tema de la seguridad de las personas, en el tema de la seguridad también del equipamiento. Nos referimos al tema del aterramiento o de los sistemas a tierra, pero en esta vez presentamos una conferencia titulada la problemática del aterramiento en el Perú. Quizás se hable mucho de aterramiento, quizás conocemos los especialistas, los ingenieros, temas de aterramiento, pero consideramos que con el ponente de hoy día podemos aterrizar o podemos entender, ¿no? Geográficamente cómo es el comportamiento, los problemas que tiene este importante tema o importante especialidad o subespecialidad, como se quiera decir, ¿no? En nuestro territorio peruano. Para ello, el capítulo se complace en presentar al licenciado Mauricio Surogán Durán, ¿no? Él es actualmente CEO de empresa Actividades Productivas San José, ¿no? Que ha creado un equipo, un producto, como se quiera decir, ElectroSize. Ha sido también parte del diseño de ejecución y supervisión de más de 3.000 sistemas de puesta a tierra a nivel nacional y cuenta con una experiencia por más de 21 años en el sector. Consideramos a todos los participantes, a los que hoy están presentes en esta conferencia virtual y seguro a los que mañana podrán conectarse en esta conferencia que es grabada y luego está a disposición de todos los miembros de la orden en nuestro repositorio virtual del CIME. Como dije a un inicio, hoy el capítulo tiene un programa de actividades semanales, ¿no? Los martes salimos con Innovando con el CIME, los jueves en esta importante conferencia, y antes de dar pase a nuestro distinguido ponente, licenciado Alejandro, decirles a todos los miembros y participantes dos cosas. Uno, que el día jueves 25 estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestro acostumbrado Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, CONIMERA 25 CONIMERA 2023. Y en segundo orden, decirle a todos los participantes que dentro del chat, ¿no?, de conversación de este Zoom, va a estar a disposición de ustedes el link de asistencia, que es muy importante para nosotros, para estar en contacto futuro y además para que puedan obtener los certificados que ustedes deseen. Sin más preámbulos, quisiera agradecer, saludar al licenciado Alejandro, deseándole éxitos en esta conferencia y también agradecerle a los asistentes por su audiencia, por su participación. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Edwin. Muy generosas tus palabras para conmigo. Sí, es correcto. El tema de la puesta a tierra o el aterramiento, como he preferido llamarlo yo, ha progresado en muchas áreas. Y en otras ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Lo cual será justamente la materia del tema. En el momento que me indiquen para poder dar inicio a la conferencia, yo quisiera apoyarme con un PPT que he preparado para esta conferencia. Sí, ya puedes dar inicio. Adelante, Ok, Alejandro. perfecto. Entonces,
Con tu permiso, Edwin, y de todos nuestros asistentes, eh, el problema de la puesta a tierra en el Perú pasa primero por analizar exactamente y tener claras cuáles son las bases y el fundamento de la puesta a tierra. En los 22 años que yo he visto un poco cómo fue la norma cambiando en referencia a lo que sabíamos y en función a lo que hemos ido aprendiendo en base a la experiencia. La razón por la cual construimos puestas a tierra es justamente por seguridad de las personas. Necesitamos que nuestras puestas a tierra tengan una resistencia inferior a 25 ohmios, dado que, según el cuadro de la IEC, que ahora también se está convirtiendo en parte de la norma técnica nacional, la 61047, nos especifica claramente que el cuerpo humano húmedo puede resistir hasta 25 miliamperes y que en condiciones de seco puede resistir hasta 50 miliamperes. Esto hablando de milisegundos, ¿no? Para contactos directos o indirectos. La otra razón por la cual construimos puestas a tierra es por la protección del equipamiento, que es ahora el gran reto. En general, el reto de la puesta a tierra está en lograr una conexión abajo de 5 ohmios. ¿Por qué? Porque es ahí donde están seguros todo el equipamiento electrónico del cual estamos acompañando hoy en día a nuestra vida. Tanto en lo laboral como en lo productivo o en lo doméstico. El fundamento para lograr esta protección y esta seguridad es, y ya desde hace bastante tiempo, probablemente unos 100 años atrás, con el ingeniero Benner, era conectarnos de manera eléctricamente al potencial cero, infinito del globo terráqueo, donde supuestamente el problema de la época, que es el que estamos viendo, el rayo, va a quedar resuelto. Con el pasar del tiempo, hemos visto que este potencial cero a veces no es este cero que del cual hablamos con mucha frecuencia, ¿no? Porque las corrientes parásitas ahora están invadiendo el terreno. Ya tenemos las construcciones cada vez más cercanas y cada vez hay más problemas en cuanto a lo que implica la vecindad y la protección y seguridad de los linderos. Cuando hablamos de corriente eléctrica, siempre hemos creído que enviarla a tierra era disiparla, y eso es incorrecto. Cuando enviamos corriente a tierra, lo que estamos haciendo es arrojar electrones al terreno, arrojar carga eléctrica al terreno. De alguna forma, hemos querido pensar, y en algún momento se ha dado, que este semiconductor, que es el terreno, tiene propiedades adecuadas para disipar esta corriente eléctrica. Y no siempre es así. Yo creo que todos los presentes y sobre todo los miembros del capítulo ya han tenido más de una experiencia con referencia a puestas a tierra. Y que entendemos claramente lo difícil que es hacer una conexión eléctrica a este potencial cero, dado que lo primero que hay que lograr para podernos conectar a este potencial cero es que tengamos un manejo de la resistividad, es decir, de las características morfológicas que tiene el terreno, de las cuales la resistividad es una de las variables, o es uno de los factores que intervienen. Hay otros,
como la humedad, la temperatura, incluso hoy en día podemos ya hablar de la geoubicación, como que va a marcar una diferencia incluso en lo que es el efecto electromagnético. Por ende, hablar del potencial cero infinito hoy en día ya es un tema discutible. La corriente parásita y el efecto electromagnético ya nos hablan de que este aspecto debería ser probablemente revisado. Lo segundo es la conexión equipotencial al menor valor posible o al menor voltaje posible. Si logramos y esto está en función al control de la resistividad, porque en la medida en la que controlemos la resistividad es que vamos a lograr una resistencia que va a ser favorable o no a la dispersión de la corriente eléctrica. Ahora, cuando utilizamos los métodos electrónicos, el método electrónico actualmente más conocido es el cemento conductivo, espero que de ahora en adelante sea electrosafe, pero en lo que es el cemento conductivo necesitamos grandes áreas de terreno para lograr controlar esta resistividad, y en lo que es el pozo Benner, que ya data pues del año 1917, que viene acompañándonos, este diseño tubular, en el caso del compuesto que se use, es que se va a lograr un valor adecuado o no. El tema es, ¿este valor es lo suficientemente adecuado? ¿Este valor que vamos a obtener es permanente? ¿Este valor que estamos obteniendo de nuestras puestas a tierra es un valor que nos dé verdadera seguridad? La respuesta la vamos a tener más adelante, pero ustedes ya la conocen. Y otro de los fundamentos es que la energía debe volver a la fuente, y este retorno de falla se da a través de la impedancia que es el terreno, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos que cuestionar este enunciado que nos dice que la corriente eléctrica vuelve a la fuente a través del terreno, toda vez que va a depender de qué tan cerca esté ese neutro del punto de falla, y qué tan cerca, o sí y solo sí, hemos logrado construir una puesta a tierra tal que haya un control de la resistividad efectivo, para que la energía vuelva a tierra a través del terreno, porque el terreno es el que constituye la mayor cantidad de variables. A lo largo de estos años hemos podido ver cómo hemos implementado, y más que implementado, diría yo, hemos adecuado las instalaciones en función a dos grandes diseñadores. El ingeniero Benner, que ya lo mencioné, en el año 1917, diseña el pozo Benner, que es el famoso tubular que seguimos construyendo, de 3 metros de profundidad y 1 metro de diámetro. Y el ingeniero Ufer, que en 1940 solicitó el Pentágono, tiene que trasladar las bases aéreas a los desiertos. Ante la incapacidad de lograr valores adecuados para el equipamiento electromecánico que se disponía en aquel momento, él diseñó la famosa malla de tierra y la malla embutida en concreto, que luego vendría el ingeniero Caldwell en el 66, y un poco por resolver el problema de los ferrocarrileros, diseña primero la soldadura exotérmica en el 60, y luego en el 66 el cemento conductivo. Entonces, quiero hacer notar que esa es la tecnología que estábamos usando. Al año 1966, nuestro problema principal era el rayo. Nuestra gran fuente destructiva no controlada era el rayo.
que no solamente en voltaje, sino en amperaje, en kilonewton, desde donde se vea que se quiera medir, esta es una fuerza altamente destructiva. Ahora, dentro de estas adecuaciones también hay ciertas inconsistencias. La llamo inconsistencia porque si pudiéramos ver en la imagen del lado derecho, vamos a ver que esta malla soterrada a tierra está siendo unida a la estructura metálica del edificio. ¿Correcto? Entonces, ¿y por qué digo que esta es una inconsistencia? Porque bien sabemos que la energía va a fluir hacia el punto de menor resistencia, ¿correcto? Y esto es una ley inmutable. Y bien, o es una inconsistencia o bien es una contradicción. Porque si vamos a hacer esto para los sistemas de electrónica, o que es lo que estamos viendo acá, un data center, en electricidad, en electromecánica también hacemos lo mismo. Lo que es generación de potencia, lo conectamos normalmente a las estructuras para lograr disipar la corriente y lograr que la superficie de disipación sea mayor. Pero desgraciadamente estamos yendo hacia la autodestrucción de nuestro equipamiento electrónico porque la corriente va a fluir de manera inexorable hacia ese punto, el punto de menor resistencia. Como dije, las adecuaciones de la malla tierra, estamos viendo acá el cemento conductivo, un poco de una de las marcas que yo he manejado, y esto es una instalación que también hicimos nosotros, pero es un poco lo que refleja algunas de las experiencias que ya hemos tenido en puestas a tierra. Y sí, han crecido, y han crecido sustancialmente las instalaciones en lo que es puesta a tierra. Las mallas hoy en día deben tener entre 30 a 40 metros cuadrados para lograr valores adecuados. El problema es que esto estaría bien, es cierto, la factura ha crecido sustancialmente, y eso estaría bueno si es que hubiéramos logrado controlar el problema. El problema del rayo ya lo tenemos bajo control. Desde el año 66 con el ingeniero Cadwell ya lo habíamos resuelto. El problema actual sigue siendo el mismo. Sigue siendo la vida humana y el equipamiento hoy en día ya no es electromecánico, sino es electrónico principalmente. Este equipamiento electrónico sigue estando sobreexpuesto. Esta es una realidad a la que los tengo que llevar de recuerdo al año 2019, en donde el 17 de diciembre, Carlos y Alejandra perdieron la vida en un restaurante de comida rápida en la Marina, y al lado veíamos hace un segundo el capacitor de Cable Video Perú, de uno de los switchers se había quemado. En ambos casos, habían sistemas de puesta a tierra tradicionales, el famoso Vener, que estaba funcionando dentro de valores aceptables. Otra de las situaciones que se presenta es cuando tenemos una tecnología que va quedando corta y tenemos que adecuar el local. En esta adecuación del local, de un local, lo que se conoce como adecuación de uso, tenemos también que adecuar el tema de puestas a tierra, ¿no? Y acá en un intento, digamos que un poco antitécnico, esta persona está queriendo hacer una instalación, ¿no? Que luego se tuvo que corregir, pero es parte del problema. La adecuación de los inmuebles en cambio de uso es muy costosa. Tenemos que romper losas, tenemos que romper muros, tenemos que romper paredes, y muchas veces
no somos el único involucrado en la toma de la decisión, por ende se hace mucho más difícil tomar la decisión de adecuar a las nuevas características de protección y seguridad en electricidad. Ya hablamos del poder destructivo del rayo, que sabemos que va a viajar, el pulso electromagnético, cuando impacte va a viajar kilómetros, aguas arriba y aguas abajo, va a destruir todo lo que encuentra a su paso, va a romper aisladores, va a quemar transformadores y va a seguir avanzando, ¿no? Hasta el punto que va a llegar finalmente a nuestras instalaciones. Y esto sigue sucediendo, sigue llegando a nuestras instalaciones. En ese sentido, debemos decir que el impulso electromagnético del rayo sobre las líneas de protección va a generar de manera casi automática el fenómeno transitorio de alto voltaje, ¿no? Y es el que va a tocar a todos nuestros equipos. En la medida en la que tengamos un dispositivo de sobretensión, una UPS o un supresor, vamos a poder eliminar estos picos, pero que pueden llegar a ser tan altos que incluso, aún así, estando estos presentes, puede que los quemamos, puede que se quemen. Parte de... No se puede negar que los antes mencionados hayan sido un gran progreso en la ciencia, ¿no? El interruptor termomagnético para cortocircuitos y para sobretensiones funciona bastante bien. La llave diferencial está salvando muchas vidas. El análisis del problema, la implementación de los manuales de operación para las diferentes funciones, las diferentes tareas de mantenimiento, los mantenimientos programados, todo lo que es la parte de organización está funcionando bastante bien. El hecho de la delimitación de las zonas, la zona de protección 0, la zona de protección 1, la zona de protección 2, están funcionando bastante bien. Esto es parte de la experiencia que hemos ido acumulando y que ahora ya está incluida dentro de la norma, ¿no? Y el Perú lo ha integrado en la ISO-IEC 60364 en el año 2020. Por ende, ya es norma. Lo que está fallando entonces, ¿cuál es el punto débil? ¿Por qué seguimos teniendo los casos de Alejandra, de McDonald's, de Cable Video, o el de Minera Bateas, que me han reportado hace una semana que han perdido un data center? ¿Por qué seguimos teniendo estos problemas? Y el punto es que este señor que está acá, el famoso Pozo Vener, que fue diseñado, como les dije antes, para el rayo, fue diseñado para eso, para controlar un rayo. Pero tiene un problema, que es intrínsecamente natural a él, y que a la vez genera un ciclo autodestructivo. La puesta a tierra actual, la que funciona eficientemente, depende de agua. Si todos hemos construido este tipo de pozos, todos sabemos, conocemos los materiales que se usan, no voy a perder tiempo dedicándole. Lo único que quiero mencionar en referencia a este Pozo Vener es que el ciclo autodestructivo no para. Necesita agua para funcionar de manera eficiente, pero los compuestos son solubles en agua y además de ser solubles en agua, están sujetos a la fuerza de la naturaleza, entre ellas la gravedad. Y junto con la gravedad, estos compuestos solubles en agua van a abandonar el recinto crítico, por más que, como vemos acá, le han instalado este tubito blanco, es una línea que está conectada a los aires acondicionados, por ende, está constantemente goteándole agua, con la finalidad de mantener la humedad en el dispositivo. Pero esta humedad no perdura. La gravedad
tarde o temprano, o la evapotranspiración, se va a llevar la humedad y con ella nuestro valor de resistencia y con ella nuestra seguridad. La seguridad de la cual hablábamos al principio, de construir la red equipotencial al más bajo valor posible. Si sube nuestra resistencia, se fue por el mismo caño, se va a ir nuestra seguridad. Eso es un poco lo que quería mencionar, que es parte también, acá están claramente definidas las tres zonas de protección. La zona de protección 0 está al lado izquierdo y la zona de protección 1 está al lado derecho, ¿no? Y vemos cómo se van conectando, según sea el caso, a las diferentes puestas a tierra, y en el medio está quedando la puesta a tierra de la electrónica. ¿Y por qué en el medio? Porque es justamente la que está en el interior del inmueble o de la infraestructura, ¿correcto? Entonces, hemos escogido esa posición porque es justamente la posición estratégica que normalmente se usa. Esta malla tierra que está a la izquierda también podría ser un anillo en torno a la puesta a tierra, y lo cual sería aún más tóxico para esta puesta a tierra. ¿Y por qué digo tóxico? ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a pasar exactamente lo que siempre ha pasado. Va a fluir hacia el punto de menor resistencia. Si tenemos una malla para que va a trabajar, que está al servicio de un pararrayo, el cual nos piden que tenga entre 15 y 20 ohmios para tener un valor razonablemente seguro, incluso hasta 50 es admisible en muchos casos. Y tenemos en el sector potencia una puesta a tierra que posible que para efectos de potencia hablamos de transformadores, motores, generadores eléctricos, 10 o 15 ohmios es bastante bueno. Para electrónica necesitamos una de 5 ohmios, ¿correcto? Entonces ese pozo a tierra debe de ser probablemente más grande que los dos anteriores, pero además de eso, con una resistencia que no debe superar los 2 ohmios. ¿Para qué? Otra cosa que hago notar acá es que parte del problema es determinar que la resistencia total a tierra que nos piden hoy en día la electrónica es 5 ohmios como resistencia total. Y esto quiere decir que aquí deben estar englobados la resistencia de las barras de conexión, o las bus bar, el cable de protección, sea el cable de protección simple o el cable estabilizado, en fin. La teoría, como les dije, ha funcionado bastante bien, nos ha dado un marco teórico adecuado, y el punto es que la problemática sigue estando presente, porque la puesta a tierra aún no ha logrado su valor. Y lo que no mencioné acá es que, ¿qué significan estas flechas rojas? Estas flechas rojas son la corriente que está siendo expulsada a tierra y que en ese momento, cuando está en la flecha, es corriente espuria. Y se va a convertir en corriente parásita cuando llegue a su destino. Es decir, la otra puesta a tierra. La puesta a tierra de mayor dedicación y de mayor seguridad. Ya hablamos un poco de esto, cómo la normativa nos ha ilustrado sobre el equipamiento, los problemas de adecuación, las zonas de protección, en fin. Y al respecto, debemos concluir que el que acumula mayor cantidad de variables, que algunas son inmanejables, es el terreno. No solamente nos vamos a enfrentar
ya debemos hablar de un problema que está relacionado a la geoubicación. Es decir, cada terreno, ya sea porque pertenece a una región determinada, ya sea porque está a una altura X, o porque tiene un nivel de humedad y un nivel de temperatura durante el día y otro nivel de temperatura durante la noche, finalmente es el terreno el gran problema. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo solucionamos si nos han repetido hasta el cansancio que hay que conectarnos al potencial cero? Nos han repetido hasta el hartazgo que la conexión equipotencial debe ser al más bajo valor posible y el terreno no colabora. Bueno, yo les sugiero algo muy simple. Después de varios años, hemos hecho algo distinto. Decidimos salir a pensar fuera de la caja. Sí, pensamos que la caja podía ser corporativa, que podía tener sus intereses, en fin. Dijimos, vamos a pensar fuera de ella. Y el ejercicio era diseñar una puesta a tierra que tuviera un valor, referencial de 0. Y sí, lo logramos. Eso fue muy fácil de lograr. Dado que estaba separado de las líneas de alimentación, un cuerpo separado de las líneas de alimentación ya por naturaleza va a tener un potencial 0, aunque tenga un elemento metálico empotrado. ElectroSafe se va a fundamentar principalmente en la teoría del mar de electrones. ¿Qué significa esta teoría? Es la tesis que nos explica cómo los enlaces de las especies metálicas pueden ser tan duros entre sí, y por efecto de los electrones, los neutrones y los protones, se logre una fortaleza tal, pero que en los orbitales 3 y 4 deje una cantidad de electrones de fácil descolocación, que son justamente los que nos van a ofrecer las propiedades de las especies metálicas, como son la resistencia, la conductividad, la ductibilidad, la maleabilidad, las cuales varían, obviamente, de un metal a otro, ¿no? Estos son justamente uno de los pilares para que va a utilizar ElectroSafe para lo que es su función: trasladar la corriente, trasladar el impulso eléctrico desde la falla, la inducción, la corriente residual a otro destino. Y el otro aspecto, voy a mover un poquito la pantalla, el otro aspecto importante es la teoría de bandas. No la puedo mover, disculpen. Es la teoría de bandas. La teoría de bandas nos dice que en los semiconductores hay tres bandas de conducción: la banda de valencia, la banda de conducción y la banda de precipicio. En la banda de precipicio, que es donde también está ubicada el nivel de Fermi, para los que no lo saben, es cuando un electrón puede saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Y mientras más amplia sea la banda de precipicio o más unidas estén la banda de conducción y la banda de valencia, el semiconductor determinará sus propiedades. Si es que esta banda es casi imperceptible, que es lo que ha logrado ElectroSafe, si es que esta banda está imperceptible, casi traslapada, podremos decir que es un material conductor, con lo cual sumaremos, y si está muy separada, será un material aislante. ¿Correcto? Y es un poco, y tomarán ahora un nuevo nombre, ¿no? Semiconductores extrínsecos. Y los semiconductores extrínsecos pueden ser del tipo P, que es
el que tiene espacios huecos, o del tipo N, que es el que está saturado, donde sus enlaces están saturados y ya no puede recibir a nuevos electrones en movimiento. El, En el caso de electrosafe, su nombre químico sería un semiconductor extrínseco de tipo P. Estas son dejando alrededor de 9 espacios huecos para que hayan uniones. Electroquímico, electroquímicamente, la electricidad tiene que tener un par, tiene que haber un positivo para que un electrón pueda saltar, ¿correcto? Y hayan estos enlaces que puedan permitir la densidad. Este material semiconductor, para tener esta propiedad de espacios huecos, tiene que haber sido dopado o tiene que haber sido contaminado, ¿no? Y a estos materiales que van a proporcionar los espacios huecos y que se van a unir o se van a fusionar con el semiconductor, se le llaman donantes. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado Electrosafe? Tener una cantidad de donantes muy generosa, pero además, ya todo este análisis de cómo funciona Electrosafe ya entra en el campo de la electrodinámica cuántica, porque ya estamos hablando de partículas que no tienen, el electrón es una partícula cuántica, ya no tiene mayor división, todos sabemos un poco de estas teorías, y donde las interacciones nucleares son las que van a permitir que Electrosafe logre su cometido, es decir, ir reteniendo, primero facilitando la descomposición eléctrica de la carga en electrones y luego dificultando de manera muy sutil a través de los se me fue el nombre, a través de los glosones, el W positivo y el W negativo y el Z, a través de los glosones va a dificultar este movimiento eléctrico, generándose entonces el también conocido efecto Thomson, que es el efecto electrotérmico o termoeléctrico, en donde la corriente eléctrica se convierte en temperatura, o la temperatura se puede convertir en corriente eléctrica. En esta ilustración vemos cómo se mueven, permítanme, a ver, no se quiere encender. Un intento más, a ver. No se enciende. Bueno, pero lo que quería ilustrar con lo que quería ilustrar es el movimiento que existe y la facilidad que se da. Los azules son los electrones que se van a mover libremente en el interior o en lo que es el campo electrodinámico cuántico. Está determinado por estos espacios huecos, por estos blosones y los neutrones que están contenidos y los nuevos enlaces que se han generado en el interior de nuestro semiconductor. Electrosafe es lo que están viendo. Es un semiconductor
que está separado del terreno, que podemos asegurar, el modelo que están viendo, nosotros garantizamos que va a trabajar 10 años por debajo de un ohmio. Además, que su potencial es cero. Sea el nivel que sea la descarga que éste reciba, y sea el tiempo que sea la duración de esta descarga, su potencial volverá a ser cero. Por ende, cumplimos el primer fundamento de la puesta a tierra, ¿no? Estar conectados al potencial cero, porque está constantemente llevando su valor de carga, su valor potencial, lo está constantemente llevando a cero. Otra de las ventajas que tenemos con ElectroSafe, ya le mencioné las tres primeras, es que no tiene que ser enterrado. Y esto ya lo hemos demostrado en laboratorio, que tenemos cargas, con cargas superiores a 600 voltios, la caída de potencial es abajo de 1 voltio. Y esto es de manera inmediata. Esto toma alrededor de 2 milisegundos en suceder. Por ende, si vamos a trabajar, y ahora podemos garantizar que si vamos a trabajar con baja tensión, ElectroSafe va a satisfacer a cualquier necesidad, sea industrial, sea comercial, o sea de tipo doméstico. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene es que no necesita ningún tipo de mantenimiento o de recomposición. Los electricistas hemos estado jugando con este término, ¿no? Entre mantenimiento, reconstrucción, por ser muy poco amistoso el término de reconstrucción, y decidimos llamarlo mantenimiento. Pero la verdad es que reconstruimos pozos a tierra y lo tenemos que hacer todos los años. Conozco más de una empresa que dentro de su plan de mantenimiento programado, incluyen cada 8 meses hacer este mantenimiento a las puestas a tierra convencionales, y que incluso ya estamos en un plan de reversión de tecnología, ¿no? Donde están comenzando a cambiar sus antiguos pozos a tierra por los dispositivos de aterramiento de ElectroSafe. Y aquí les quiero dar un ejemplo, porque dicen que, por ejemplo, basta un botón. Bueno, les he traído un botón muy simpático. Este es el primer dispositivo ElectroSafe, está debajo de la banca larga, está camuflado debajo de la banca larga, fue instalado en el año 2018 en el distrito de Miraflores, en una clínica dental. Y esto es hace algunas semanas atrás. Estamos viendo el dispositivo ya listo para ser protocolado, ¿no? Ahí estamos con nuestro supervisor de turno, que es el señor Cristian Cruz, es el encargado por parte de la empresa para llevar a cabo la verificación de los protocolos, en fin. Y acá estamos viendo el valor de resistividad. Nótese que el largo de este dispositivo es 85 centímetros. Por ende, la separación de la pica va a ser en decimales, es decir, está en centímetros, y este valor de resistividad que estamos viendo es un valor que tiene que ser transformado, y es el valor de 12.73 ohmios centímetros. No podemos ver el valor de la caída de potencial, me hubiera gustado que estuviera visible, pero es de 0.04 voltios. De 224.8 voltios cae a 0.4. Y aquí tenemos un cálculo de la resistividad del sujeto 1, estadísticamente acá lo conocemos como sujeto 1, al dispositivo que fue instalado en el 2018 y comparativamente con sus valores al 2023.
En el 2018 tenía 0.5 ohmios de resistencia y en el año 2023 tiene 1.04 ohmios de resistencia. Y ya está, como podrán ver, hemos hecho el cálculo de resistividad y luego por el método Pauliet estamos convirtiendo esta resistividad en un valor de resistencia. Simple y llanamente estamos considerando el valor eléctrico en la superficie que exige o que pide o de la cual habla Pauliet, ¿no? Que sea proporcional que la resistividad es proporcional a la resistencia, ¿no? En función a las características que tiene el conductor o semiconductor. Y mencionar también que ya tenemos en realidad este dispositivo que les mostré fue utilizado para los efectos de la patente. Es el sujeto 1, por eso lo llamamos sujeto 1. A partir de ahí comenzamos, fue la última etapa del proceso de patente que terminó el año 19, y a partir del año 2019 es que ya comenzamos una labor de comercial. Años complicados, 2019, 2020, ya para qué recordar, todos sabemos lo complicado que fue. Lo que sí es importante mencionar es que ya estamos muy involucrados ya con el sector inmobiliario, con el sector industrial, con lo que es el sector salud, en clínicas, consultorios, y ahora estamos formando parte de varios proyectos ya de semaforización, o lo que se conoce en general como los proyectos de Smart City, ¿no? Son nichos donde ya está establecido que ElectroSafe funciona y funciona bastante bien, ofrece y garantiza seguridad. Y con esto, darle las gracias, no sé, a todos los participantes, agradecerles su presencia y su amabilidad al haber escuchado sobre mis puntos y sobre ElectroSafe. Hablo de mis puntos en cuestionamiento y sobre ElectroSafe en cuanto a solución a la problemática actual. Quedo a disposición para las consultas. Ingeniero, buenas noches. Tiene una pregunta en el chat. A ver, la leemos en voz alta en todo caso. ElectroSafe puede ayudar a disminuir la electricidad estática trasladando electrones o cargas y disminuyendo algo del potencial, pero como protección de equipos o personas lo veo sumamente peligroso. A ver, señor Teodulo, perdón, vamos al señor José Gutiérrez. Lo que ya está demostrado es que ElectroSafe disipa las cargas hasta 1000 voltios. Si usted lo ve peligroso, bueno, tiene usted toda la capacidad de duda, pero nosotros estamos entregando certificados, cartas de garantía por los valores recibidos. Ya tenemos más de 300 sujetos en el mercado y estos están funcionando dentro del rango adecuado. No hemos tenido problemas en cuanto a lo que es seguridad. Y en cuanto a lo que es electricidad o cargas estáticas, básicamente el problema más complicado no es la carga estática, es la carga residual, es la que destruye al equipo por dentro. Y esa corriente no avanza a tierra si es que tenemos un valor inestable en tierra. Entiendo que puedan haber algunas
personas que tengan una posición distinta. Electrosafe, tendríamos que analizar, a mi opinión. Sí, es lo correcto, es lo mismo que hago yo hace 22 años. Analizar por qué fallan las tierras, por qué las puestas a tierra siguen fallando, por qué las minas siguen perdiendo su equipamiento, por qué hasta el año 2018, con los sistemas de aterramiento actual, habían 18 mineros fallecidos. Y estos fueron los que fueron reportados como tales en operaciones relacionadas a maniobras eléctricas. Entonces, cuando me dicen que peligra la vida humana, yo digo, ¿y ahora no está peligrando? Ahora ya hemos resuelto el problema. Carlos y Alejandro, entonces, no debieron morir si teníamos el problema bajo control. No tenemos el problema bajo control. Ese es el problema. Que la puesta a tierra actual falla y va a seguir fallando. Mientras siga dependiendo de agua, seguirá fallando. Mientras sigamos construyendo puestas a tierra que dependen de las variables que son influenciadas por el medio ambiente y por la geoubicación, las puestas a tierra van a fallar, incluso las que son construidas con cemento conductivo. Y van a fallar, y lo siguen haciendo. Ya les dije, el día lunes me reportaron lo de esto de Minera Bateas. Día lunes. Y el día martes tengo otro, pero no me acuerdo el nombre, por eso no la menciono. En fin. Acá. Acá el señor Gutiérrez no, actúa de la misma manera. El interruptor diferencial se va a activar tan pronto la carga llegue a tierra. Porque la carga se ha disipado. La carga no se ha quedado activa en Electrosafe. No es que Electrosafe se electrizó como si fuera parte de la carcasa o del elemento metálico que cubre o que protege el equipo del contacto o del rozamiento eléctrico. Electrosafe no se recarga. Electrosafe no acumula cargas. Electrosafe disipa las cargas. Por eso les mencioné el fenómeno termoeléctrico Thomson, y que es termoeléctrico o electrotérmico. Va a depender de qué es lo que querramos que suceda como respuesta final. Si es que queremos electricidad o si es que queremos temperatura. En nuestro caso queremos temperatura, porque la temperatura es menos dañina, dadas las proporciones que tiene Electrosafe, es menos dañina que la electricidad. La electricidad mata, la corriente eléctrica mata, la temperatura no, queda contenida. Queda contenida y la tasa de variación de temperatura en el caso de Electrosafe es de 0.6 grados centígrados por metro cuadrado. En el modelo que hemos estado viendo hasta hace un momento, este dispositivo tiene 10 metros cuadrados, así que ya se imaginan lo mucho que puede elevarse la temperatura en su exterior, ¿no? Acá hay otro, creo que es el Electrosafe. No está, al estar separado del terreno, perdón, esta es la pregunta ya le respondí al señor Gutiérrez, ¿cómo actuará la protección? Va a actuar igual y más rápido todavía. En el caso de hasta qué metros, esta pregunta de acá no llego, un segundito no llego a ver. Ya, el señor Oscar Centeno nos pregunta su solución, ¿hasta qué metros sobre el nivel del mar se puede instalar? ¿Cuál es el rango en costa, Andes y selva? Electrosafe no está en el terreno, ¿correcto? Al no estar inserto en el terreno, al no haber un elemento metálico que está insertado en el terreno, donde la humedad, la temperatura o el medio ambiente lo vayan a tocar, no se va a ver afectado.
Por ende, ElectroSafe funciona exactamente igual en la costa que en la sierra o en la selva. Exactamente igual. Lo que hay que tener en consideración en todo caso es que el riesgo de que ElectroSafe funcione en una zona de electrodescarga atmosférica es las dimensiones que debe tener, porque lo que sí tiene son proporciones finitas, ¿correcto? Al tener dimensiones finitas, estas tienen que ser acordes con lo que se quiere proteger. No será lo mismo, imaginemos, tenemos una variedad de modelos, ya tenemos 12 modelos, si ponemos el modelo Comet, que es el más pequeño, el cual el modelo Comet en su versión Telecom se utiliza para semaforización, que es un modelo que pesa 50 kilos y tiene 3 metros cuadrados. Si utilizamos ese modelo para proteger un pararrayos, definitivamente será un valor desproporcionado, ¿no? Pero en cuanto a lo que es dimensionamiento y afectación por la geoubicación, no la tiene. ElectroSafe no está en el terreno, no se ve afectado. Y sí va a colaborar grandemente con los temas que se vean directamente involucrados en relación a la geoubicación, como es la estática, o que es fruto del efecto electromagnético, ¿no? O del EMI. Definitivamente no se puede utilizar en alta tensión. Yo no diría que definitivamente no se puede usar en alta tensión, porque si bien es cierto, existe la posibilidad de que ElectroSafe sea configurado. Si ponemos a trabajar 2 ElectroSafe juntos, vamos a obtener literalmente la mitad del valor de resistividad y de resistencia. En algunos casos, en el caso de Super Prime, hemos llegado a valores muy cercanos a cero, ¿ya? Con 3 dispositivos juntos, ¿no? Así que, digamos que por ahora, lo que hemos podido demostrar en laboratorio es en baja tensión, pero es lo que hemos podido demostrar en laboratorio, no lo que hace ElectroSafe. ElectroSafe hasta ahora no se ha visto afectado, no se ha visto dañado, no se han visto alteradas sus características ni físicas ni externas por efecto de las corrientes a las cuales se ha sometido, tanto en campo como en laboratorio. Y eso es lo que podemos afirmar. Que definitivamente no se pueda usar en alta tensión no es una afirmación que yo haya hecho. Eso no es, eso es posible. Solo que dimensionando correctamente, como hacemos siempre, evaluando el problema, cuáles son las características de las corrientes, cuál es el nivel de falla estimado, cuáles son los cables que tenemos que usar y todo esto. O sea, como les dije, la norma ha ayudado, ha crecido bastante en cuanto al entendimiento del problema. Y ahora lo que tenemos es que tener una solución acorde con ese problema, ¿correcto? Entonces, porque también tenemos que tener en consideración que la electrónica está tomando manejo de lo que es el control de potencia. Por ende, tarde o temprano vamos a encontrarnos con que las PLC controlan no solamente máquinas y motores, sino también van a controlar subestaciones, ¿no? Finalmente estamos en la era de la inteligencia artificial, así que ya no es muy lejano. En cuanto al grado de protección IP, va a depender principalmente de cuál sea su uso y su aplicación. Sí, tenemos IP 6.5 y tenemos IP 34. Como le digo, depende básicamente de cuál sea la aplicación en la que va a funcionar.
es adaptable, ¿no? Es adaptable. Eh, no hay una limitación por ahora en ese sentido, ¿no? La caja de conexión con la cual cuenta ElectroSafe, según la necesidad, puede ser de IP65, con lo cual ya se habrá logrado una una gran parte de la seguridad, ¿no? Y en cuanto a la a la protección externa, definitivamente sí sería con capas de resina, ¿no? No solamente con protección plástica como lo hacemos actualmente, ¿no? Después, acá el señor Rosales nos dice, cuando se refiere a autoridades competentes, nos habla del INDECI. Me imagino, bueno, les comento con un ejemplo. Nosotros tenemos 2 o 3 clientes que no solamente reciben supervisión de INDECI, sino también reciben supervisión de SUNAFIL y reciben supervisión de compañías de seguros. ¿Por qué? Porque los bienes adquiridos han sido adquiridos con créditos. Entonces estamos hablando de bienes que cuestan 1,5 millones, 2 millones de dólares, y que el banco y la compañía de seguros han recibido instrucciones por parte del fabricante que él nos hace responsable si es que el equipo tiene alguna falla y deja de funcionar, si la puesta a tierra no llega al valor menor a 5 ohmios, a tener una resistencia total eh, menor a 5 ohmios. He visto, bueno, Fluker tiene una serie de instrumentos y estos señores evalúan desde el equipo la resistencia a tierra. Ningún banco nos ha llamado, ninguna compañía de seguro nos ha llamado, por ende asumimos que ElectroSafe está trabajando muy bien para estas empresas, entre ellas Tejido San Jacinto. Está trabajando muy bien y que además, como dato suplementario, tenemos más de 300 sujetos ya instalados en el mercado y operando, y los cuales todos han sido certificados. No tenemos ningún equipo que haya sido rechazado por alguna entidad o por alguna municipalidad, ¿no? El INDECI es parte de las municipalidades, por ende no tenemos ningún dispositivo que haya sido rechazado. Así que podemos decir de que al cumplir la norma, al cumplir el fundamento, lo cual es fácilmente demostrable porque el potencial cero y la caída de potencial se demuestra con un multitester, no se necesita mayor instrumento para demostrar la caída de potencial, ¿no? Y una conexión a falla simulada que venga desde el tablero. Si viene desde la diferencial, el inspector se va a dar cuenta inmediatamente que se va a apagar el circuito. Y si viene desde una termomagnética, el circuito va a permitir la medición, ¿no? Que se pueda establecer cuál es la caída de potencial, algo así como lo que hemos hecho con el sujeto 1 que les he mostrado las fotos, ¿no? Estamos conectados directamente a una llave termomagnética. Acá nos dicen, por ejemplo, ante una falla en un sistema aterrado, los interruptores de protección aperturan por una corriente de falla elevada que retorna por tierra hacia el neutro del transformador. ¿Cómo retorna la corriente de falla si se conecta a ElectroSafe que está aislado? Es un poco un tema en discusión.
para que la corriente de falla vuelva a tierra o vuelva al transformador a través del neutro, implica que haya podido atravesar el terreno, ¿correcto? Y eso es lo que no sucede. La resistividad del terreno es muy alta. Entonces, y el terreno se comporta como un semiconductor intrínseco. Entonces, la corriente no avanza fácilmente, como se nos ha dicho siempre. Y lo más probable es que antes de que llegue al neutro, llegue a cualquier otra instalación dentro de los linderos. Por ende, estas fallas, estas interrupciones no se presentan. Y estas interrupciones son las causales de que haya muchas, de que hayan habido y que sigan habiendo muchas muertes, ¿no? Lo que podemos, en todo caso, lo que se usa es el cable PEN, ¿no? Donde el neutro es a la vez tierra, y este es el que retornaría y debería ser el modelo a usarse para el caso de donde el transformador vaya a ser vaya a funcionar o vaya a ser disruptado por la falla tierra, ¿no? Pero no es el terreno en la ruta adecuada. Nos han repetido esto hasta el hartazgo, y yo también respondo de la misma manera. El terreno no es una ruta adecuada para que la energía vuelva a la fuente. No lo hace. Normalmente no lo hace. Fluye hacia el punto de menor resistencia. Y eso sí es absolutamente cierto e invariable. El señor Gutiérrez nos pregunta cómo hacemos la medición de la puesta a tierra. Medimos la resistividad. A ver, para medir la resistencia de manera directa utilizamos pinzas telurométricas. Y para medir la resistencia con un telurómetro lo hacemos a través de la resistividad o del método Pouillet, ¿no? Que es una varianza ¿cómo se llama? Del método Benner, ¿no? Para calcular finalmente la resistencia a través de la resistividad, ¿no? La norma internacional contempla y le ha dado en los últimos años mucha fuerza a los cuerpos separados. Electrosafe es justamente eso, es un cuerpo separado. Por ende, la norma internacional ya considera, la norma internacional lo mismo, al igual que nosotros, viven la misma problemática y están a la busca de un nuevo sistema de aterramiento. Lo que tenemos actualmente no funciona como puesta a tierra. No, es real, no funciona, no salva vidas. Desde el momento en el que mueren las personas y siguen muriendo por descargas eléctricas, a pesar de lo complejas que puedan ser nuestras instalaciones, y siguen muriendo, pero se siguen perdiendo. Han mencionado a la norma TIA, yo les quiero mencionar a la norma ITU, que habla de la ITU o la UIT. La norma UIT, en su documento K20 y K21, que son revisados cada cierto tiempo, especifican lo siguiente. En los últimos 10 años, entre el año 2012 y el año 2020, en el mundo se invirtieron 1.400 trillones de dólares en equipamiento eléctrico y electrónico. Y las pérdidas fueron alrededor del 30% de esta cifra. Pero el dato que es más crudo
es que la mitad de estas pérdidas, es decir, 210 trillones de dólares, se perdieron por el mal funcionamiento de las puestas a tierra. Todos eran fenómenos que las puestas a tierra debían haber resuelto. Es decir, fenómeno de voltaje encerrado, fenómeno transitorio de voltaje encerrado, también conocido como VFTO por sus siglas en inglés, o el TEP, que es el fenómeno transitorio de alto voltaje, y el IEMR, ¿no? Que es el pulso electromagnético que viene con el rayo. También se debe mencionar que la corriente estática en el caso de telecomunicaciones es un verdadero problema, dado que hay microclimas hacia el interior de los nodos o de los LAN centers, ¿no? Estos microclimas no van a cambiar y van a estimular que lo que tenemos fuera, el EMI que tenemos fuera, se haga más evidente y más crudo hacia el interior de la subestación de Telecom. Como les digo, se queman estaciones completas en la actualidad. Hace una semana se quemó una estación completa, ¿no? Y es parte de lo que ha mencionado la ITU. Y la TIA 942 también lo contempla, ¿no? La 70E, que es la última revisión que ha habido de la NFPA, no habla tanto de estos fenómenos, ¿no? Habla más del tema eléctrico. Yo no controlo este comentario, Jesús Valareso. No, yo sí, Wendy, ¿estás por ahí? Bueno, mientras esperemos, la normativa, como les decía, va por el lado de los cuerpos separados. Obviamente en el Perú todavía no estamos en ese nivel, ¿no? Si bien es cierto, con la aprobación de la ISO IS 60364 hemos dado un gran salto en lo que es la normativa. El Código Nacional que fue aprobado en el año 2006 todavía está muy atrás, ¿no? Pero, sin embargo, hay menciones tangenciales en el Código Nacional del año 2006, porque el problema ya se venía dando. El problema de que las puestas a tierra fallan y fallan constantemente, eso no es un tema de ahora. Es un tema que venimos viendo hace más de 20 años. Cuando yo comienzo a intervenir de manera circunstancial inicialmente en el rubro de puestas a tierra, ya había la existencia del problema y ya existía el cemento conductivo y seguía siendo exactamente la misma problemática. Seguían habiendo muertes, seguían perdiendo equipos. Entonces, al año 2006, entre lo que hemos aprobado el 2020 y lo que teníamos en el año 2006 a nivel nacional, ¿hay un gran salto? Sí, sí hay una gran diferencia, ¿no? Porque lo que aprobamos en el 2006 probablemente había sido trabajado los 4 años anteriores, ¿no? Así que, nada, por ahí todavía tenemos una tarea, ¿no? Y claro, recién hemos comenzado, o sea, nosotros hemos ido y vamos a
a ver, hay una serie de inquietudes, sobre todo en el área de electrónica, hay una serie de inquietudes de que el código necesita una revisión, de que ya han pasado 17 años de su aprobación y que hay una serie de factores que se están aplicando y que no están normados, ¿no? Básicamente en lo que es fibra, bueno, ni siquiera en cuanto a internet, en lo que es internet, fibra óptica, que ya todas las normas lo tienen en consideración, la banda ancha, en fin, aspectos de telecomunicaciones ya se están teniendo en consideración. Uno de los objetivos que nos hemos puesto es estar presentes, ¿no? En esas discusiones para que se incluya también el uso de cuerpos separados como puestas a tierra válidas, ¿no? Edwin, creo que ya no hay más preguntas. Acá una pregunta, ¿qué tan efectivas y duraderas son las puestas a tierras capacitivas? A ver, una puesta a tierra capacitiva, por ejemplo, es la que se configura, en donde se configuran varios elementos metálicos en paralelo. Entre ellas, una que se hizo muy famosa fue el famoso Faraghaus, ¿correcto? Y la verdad es que no resultó muy eficiente. Otra tierra que también es de características capacitivas es la que utilizaron o las que solían instalar los colombianos, ¿no? Que ponían el slurry, perdón, ponían primero una malla metálica de acero y luego ponían el slurry y luego ponían el cobre encima. En cuanto a la eficiencia temporal, yo creo que sí puede funcionar. El tema que habría que siempre va a estar en el tapete es esta puesta a tierra capacitiva, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque si es acero y está inmerso en un compuesto que es hidrodependiente, como que era el slurry, ¿cuánto tiempo va a durar ese acero? Podemos encontrar en cobre diferentes medidas, pero en cables de acero que sirvan y que se adecúen sin oxidarse, yo creo que no. La verdad es que una puesta a tierra tiene que asegurar su operatividad. Entonces, si vamos a apostar por una puesta a tierra capacitiva, en donde vamos a hacer
que haya un flujo de corriente electrónico entre, entre dos metales con potenciales diferentes y con propiedades y con resistencias distintas, esto me parece que va a resultar en un fracaso. Además que ya se ha hecho, ¿no? No hay una gran, no ha habido una gran, no ha habido una respuesta excelente en cuanto a lo que son las puestas a tierras capacitivas. Primero, porque es altamente corrosivo el sloughing, ¿no? Y segundo, porque si bien es cierto, en el caso del cobre, el óxido el óxido de cobre o el sulfato de cobre es conductor, en el caso del acero, no lo es, ¿no? El óxido de cobre separado del material es conductor, pero no en cuanto a lo que es el tema una vez que ya se genera esta costra, ya no va a ser ya no es, no es no va a haber conductividad, ¿no? Y es lo que va a suceder si es que hay, si es que están presentes electricidad, humedad y sulfato, ¿no? Va a haber una alta corrosión, ¿no? Además, la medición de este tipo de puestas a tierra son complicadas de hacer después de la puesta en marcha. A ver, si me hablas de la puesta a tierra capacitiva, no sabría decirte. Normalmente yo no he instalado puestas a tierra capacitivas. No ha sido mi. Primero que mm, desde un primer momento entendí que era lo que pasaba con el Faragaus, que dicho sea de paso ya había cambiado de nombre, ya ha cambiado de nombre varias veces, ¿no? El Faragaus inicialmente entró al Perú como Total Ground, después tuvo otro nombre y ahora último es Faragaus y ya no es un producto mexicano, sino ahora es un producto boliviano. Pero bueno, el tema es el mismo, no funciona, no funcionaba, ¿no? O sea, tiene una bobina en la parte interior que engaña el instrumento, pero no no a nadie más, ¿no? O sea, a la electricidad no le engaña, al instrumento lo engaña, pero no a la electricidad. ¿No? No conozco ningún Faragos que haya durado en operación más de 6 meses. Y no conozco a ninguna puesta a tierra capacitiva que haya soportado más de un año. Así que yo no me he encontrado con sistemas de puesta a tierra que fallan constantemente, sí, constantemente. Con sistemas mal diseñados, mal construidos y mal ejecutados también, ¿no? Y ya no indago sobre el tema, simplemente corrijo lo que haya, ¿no? Y ofrezco ahora una garantía que va por 10 años por lo que entregamos, ¿no? Nosotros no garantizamos la cajita de plástico, los tornillos, los terminales, esas son tonterías. Lo que estamos garantizando es lo que protege, es la seguridad. Estamos garantizando por 10 años el valor de resistencia que ofrece Electro 6. ¿No? Y tengo 22 años acá como gerente general de empresas dedicadas a puesta a tierra. Así que sé perfectamente de qué estoy hablando cuando digo de que estamos entregando una carta de garantía, ¿no? No es una situación menor, no es una situación a la cual nos vaya a explotar en la cara, ¿no? Al contrario. Esa es la certeza que tenemos que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y está tan bien hecho que no hemos querido sacarlo al mercado antes de haberlo patentado. Porque sí, se presentaron varias oportunidades, pero hasta que no estuviera la patente lista, se tuvo bajo 7 llaves el proyecto, ¿no? Por eso es que ha pasado pues un tiempo bastante
bastante corto en el que ya nos estamos haciendo pero nos estamos haciendo conocidos bastante rápido, ¿no? A pesar de que, obviamente, intereses corporativos que van a decir de que no funcionamos, siempre hay, pues, van a haber. Tiene que haber, ¿no? Es parte de, ¿no? Tenemos un sistema es lo que se puede llamar tecnología disruptiva. Estamos rompiendo los paradigmas y la caja en la cual nos han metido los corporativos. Entonces, definitivamente no todos van a estar de acuerdo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Ingeniero Zuluaga, ¿me oye? Sí, acá estoy. Ajá. Bueno, aparentemente ya no tenemos más preguntas. Agradecemos su participación y bueno, esperamos contar con usted nuevamente para otra conferencia. Sí, claro que sí, con todo gusto. ¿Verdad? Yo agradecerles a ustedes, principalmente al ingeniero Edwin Chávarri por su invitación a esta conferencia. Y sí, con todo gusto. Muchas gracias también a los asistentes. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes mi experiencia y lo que es ahora mi nuevo lanzamiento, ¿no? Mm. Ya, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos los participantes. Los esperamos igual todos los jueves a las 7 de la noche. Tenemos nuestras conferencias. Ok, ya nos despedimos y nos colgamos. Nos descolgamos todos. Sí, sí, ingeniero, ya terminamos la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, ok, muchísimas gracias también a ustedes. Muy buenas noches, bendiciones.